Decidí fingir mi propia muerte. Hola Reddit. Yo era un tipo común, de esos que pasan desapercibidos en la multitud. Me llamo Marcos, trabajaba en una oficina donde revisaba papeles todo el día, y una vida que se había vuelto un peso insoportable. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, con el peso de la rutina aplastándome el pecho. El despertador sonaba como un martillo en mi cabeza, y me arrastraba hasta la cocina para preparar un café amargo que apenas me despertaba. Mi esposa, Clara, ya estaba allí, removiendo huevos en una sartén con movimientos automáticos, sin mirarme siquiera. Habíamos sido enamorados una vez, con besos robados en parques y promesas de un futuro brillante, pero ahora las conversaciones se reducían a facturas pendientes y quejas sobre el clima. Teníamos 2 hijos, un chico de 12 años, lleno de energía pero con una sombra de rebeldía que no sabía cómo manejar, y una niña de 8, con rizos rebeldes y una risa que aún iluminaba la casa, aunque cada vez menos. El trabajo era un infierno monótono. Llegaba a la oficina, un edificio gris con cubículos idénticos, donde pasaba horas frente a una pantalla, clasificando documentos que nadie leería nunca. Mi jefe, un hombre regordete con bigote que siempre olía a tabaco rancio, me criticaba por nimiedades, como un informe entregado 5 minutos tarde. Los compañeros eran sombras, charlaban de deportes o de vacaciones que no podía permitirme. Al mediodía, comía un sándwich seco en mi escritorio, soñando con escapar. Las deudas eran como cadenas, el préstamo para la casa que crujía en las noches de viento, el auto que fallaba cada 2x3 y requería reparaciones costosas, las clases extras para los niños que Clara insistía en pagar porque quería darles lo que ella no tuvo. Cada fin de mes, revisaba la cuenta bancaria con el estómago revuelto, viendo cómo el saldo en rojo crecía como una mancha de tinta. No era que no trabajara duro, era que el mundo parecía conspirar para mantenerme atrapado. No era un hombre malo, solo estaba agotado hasta el hueso. En las noches, cuando los niños dormían y Clara veía telenovelas en la sala, me sentaba en el porche trasero, fumando un cigarrillo a escondidas, mirando las estrellas que apenas se veían por la contaminación lumínica. Soñaba con empezar de cero, lejos de todo. Una noche, mientras veía un documental sobre personas que desaparecían sin dejar rastro, se me ocurrió la idea. Era como un rayo en la oscuridad, ¿y si fingía mi propia muerte? No por maldad, sino para liberarme y, de paso, ayudar a mi familia. El seguro de vida pagaría una suma decente, suficiente para que Clara saliera de las deudas y los niños tuvieran un futuro sin preocupaciones. Podría reinventarme en algún lugar remoto, quizás cerca del mar donde las olas borraran mis huellas, o en las montañas donde el aire fresco me devolviera la vida. Al principio, la idea me pareció una locura absoluta, algo sacado de una novela barata. Me reí de mí mismo, apagando el televisor y yendo a la cama. Pero al día siguiente, en la oficina, mientras clasificaba papeles, la idea volvió a rondarme. ¿Por qué no? Si lo planeaba bien, nadie sufriría. O al menos, eso me repetía para calmar la culpa que ya empezaba a carcomerme. Durante semanas, investigué en silencio. Usaba el ordenador del trabajo durante los almuerzos, borrando el historial cada vez. Aprendí sobre accidentes simulados, sobre cómo hacer que pareciera un ahogamiento, un incendio o un derrumbe. Descarté el fuego porque era demasiado destructivo, no quería dañar la casa. Un derrumbe en las montañas parecía poético, pero complicado. Opté por algo simple y creíble, un accidente en el agua. Nadie cuestionaría si un hombre como yo, que no era un nadador experto y que a veces salía a pescar solo para pensar, se perdía en un río caudaloso durante una tormenta. Imaginaba el escenario, el agua turbia arrastrándome, mi cuerpo nunca encontrado. Perfecto para una declaración de muerte presunta. El primer paso fue contratar un seguro de vida adicional, uno que pagaba el doble en caso de muerte accidental. Fingí un chequeo médico rutinario para justificarlo, diciéndole a Clara que quería proteger a la familia por si algo me pasaba. Ella se emocionó, me abrazó con fuerza por primera vez en meses, y me dijo que era el hombre más considerado del mundo. Los niños no entendían del todo, pero el chico me dio un puñetazo juguetón en el brazo y la niña dibujó un corazón en un papel para mí. Sentí un nudo en la garganta, pero me convencí de que era lo correcto. Es por ellos, me repetía en el espejo cada mañana, mientras me afeitaba con manos temblorosas. Luego vino la preparación logística. Compré un bote inflable barato en una tienda de artículos deportivos, uno que pudiera desinflarse fácilmente con un pinchazo discreto. Lo probé en un lago apartado un fin de semana, fingiendo una salida de pesca. El bote flotaba bien, pero se hundía rápido si lo pinchaba. Perfecto. Encontré el lugar ideal. Un río ancho y profundo, rodeado de bosque espeso donde los árboles se inclinaban como guardianes silenciosos. La corriente era fuerte allí, especialmente después de lluvias, y el acceso era por un camino de tierra que pocos usaban.
Preparé una nota de despedida, no para un suicidio, eso invalidaría el seguro, sino algo vago. Salí a pescar para aclarar la mente. Volveré pronto. La dejaría en el auto, junto con mi teléfono y billetera, para que pareciera un impulso. Planeé dejar pistas, mi chaqueta en la orilla, con manchas de barro, el bote volcado flotando a la deriva, huellas que se perdían en el agua. Todo calculado para que la policía concluyera un accidente trágico. Pero no era solo logística, había que preparar el escape. Ahorré dinero en secreto, sacando pequeñas cantidades cada quincena y guardándolas en una caja bajo el piso del garaje. Conseguí documentos falsos a través de contactos dudosos que encontré en foros oscuros de internet, un tipo que cobraba caro pero entregaba calidad. Me llamé a mí mismo Luis en esos papeles, un nombre común que no llamaría la atención. Compré ropa sencilla, una mochila resistente, y planeé la ruta: nadar hasta la orilla opuesta, caminar por el bosque durante horas hasta una parada de autobús en una carretera secundaria, y de allí tomar transportes hacia el sur, donde el clima era más cálido y las oportunidades anónimas. La culpa me asaltaba en oleadas. Una noche, mientras cenábamos, el chico me contó sobre un partido de fútbol en la escuela, y tuve que fingir entusiasmo mientras pensaba en abandonarlos. La niña me mostró un dibujo de la familia unida, y lo colgué en la nevera con lágrimas en los ojos. Clara notó mi distracción, me preguntó qué andaba mal. Solo estrés del trabajo, mentí, besándola en la frente. En el fondo, me preguntaba si era un monstruo. Pero la idea de seguir en esa vida, envejeciendo sin alegría, me impulsaba adelante. La noche elegida llegó como un destino inevitable. Era tormentosa, con truenos que retumbaban como juicios divinos y lluvia que azotaba las ventanas como dedos acusadores. Dejé la casa diciendo que iba a ver a un amigo viejo, uno que Clara apenas recordaba. Ella me deseó cuidado, y los niños me abrazaron somnolientos. Conduje bajo la tormenta, los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio, el corazón latiéndome como un tambor. Llegué al río, inflé el bote con manos entumecidas por el frío. Lo empujé al agua, me subí y remé un poco antes de pincharlo con un cuchillo. El bote se desinfló rápido, hundiéndose en las aguas turbulentas. Nadé con todas mis fuerzas hacia la orilla opuesta, el agua helada clavándoseme como cuchillos. Tosí y escupí, arrastrándome por el barro hasta el bosque. Me cambié con ropa seca de la mochila, enterré la mojada, y caminé durante horas, guiado por una brújula barata. El bosque era un laberinto de sombras, con ramas que me arañaban y raíces que me tropezaban. Pensé en rendirme, en volver, pero el amanecer me encontró en la carretera, exhausto pero libre. Al amanecer, era un hombre nuevo. Tomé un autobús que me llevó lejos, cambiando de ruta varias veces para despistar. Me instalé en un pueblo pequeño, donde conseguí un trabajo en una granja cuidando animales y cultivando verduras. La vida era simple: levantarme al alba con el canto de los gallos, ordeñar vacas cuyas ubres calientes me recordaban la calidez humana que había dejado atrás, plantar semillas en tierra fértil que olía a promesa. El dueño de la granja, un viejo cascarrabias pero justo, me pagaba en efectivo y no preguntaba por el pasado. Comía comidas sencillas: pan fresco, queso casero, frutas del huerto. Por las noches, leía libros viejos en una cabaña humilde, con una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes. Sentía que respiraba por primera vez en años, pero los recuerdos me visitaban como fantasmas. Pasaron meses. Evitaba las noticias, temiendo ver mi rostro en un cartel de desaparecidos. Pero un día, en una taberna del pueblo, oí a unos hombres hablando de un caso trágico mientras bebían cerveza espumosa. Un hombre desaparecido en un río, presumido muerto después de una búsqueda infructuosa. Su familia había recibido el dinero del seguro y se habían mudado a un lugar mejor, con una casa más grande y sin deudas. Clara había encontrado un nuevo amor, un vecino amable que ayudaba con los niños y los llevaba a paseos en bicicleta. Los chicos parecían felices en las fotos que alguien mostró en un teléfono prestado, el chico con un trofeo de fútbol, la niña con un vestido nuevo. Sentí un pinchazo en el pecho, como si una espina se clavara profunda. Me convencí de que era lo correcto, que mi sacrificio había valido la pena. Pero en las noches, soñaba con mis hijos llorando, preguntando por qué papá no volvía, y despertaba sudando, con el corazón acelerado. Para distraerme del vacío, empecé a frecuentar la taberna más a menudo. Allí conocí a Elena, una mujer viuda de verdad, con una risa contagiosa que resonaba como campanillas y ojos castaños que veían más allá de las apariencias. Elena trabajaba en una panadería, amasando masa con manos fuertes y contando anécdotas de su juventud. Nos enamoramos despacio, como dos almas heridas que se curan mutuamente. Paseábamos por senderos boscosos, hablando de sueños rotos y esperanzas renovadas. Elena tenía una hija adolescente,
una chica de 15 con pelo largo y actitud desafiante, que al principio me miró con desconfianza, pero luego me aceptó como un tío bonachón. Juntos formábamos una familia improvisada, cenas compartidas alrededor de una mesa de madera, risas por chistes tontos, y noches en que Elena me abrazaba para ahuyentar las pesadillas. Me sentía renacido, pero el secreto pesaba como una piedra en mi bolsillo, un recordatorio constante de la mentira sobre la que construía mi felicidad. Sin embargo, la paz no duró. Un día soleado, mientras compraba frutas en el mercado del pueblo, manzanas rojas y jugosas, peras maduras que olían a verano, vi a un hombre que me resultaba familiar. Era mi antiguo jefe, el del bigote y el olor a tabaco, de vacaciones en la zona con su familia. Me escondí detrás de un puesto de verduras, el corazón latiéndome fuerte como un tambor de guerra. ¿Me había reconocido? El jefe miró en mi dirección, pero siguió caminando, charlando con su esposa. Parecía una coincidencia inocente, pero el miedo se instaló en mí como un veneno lento. Empecé a paranoquearme, revisaba las sombras en las noches, evitaba conversaciones con extraños, y soñaba con policías tocando mi puerta. Para calmarme, investigué en un cibercafé del pueblo vecino, usando un nombre falso y pagando en efectivo. Descubrí que mi muerte había sido declarada oficial después de encontrar restos de ropa en el río, desgarrados por la corriente. Mi familia había seguido adelante, Clara sonreía en fotos públicas, los niños crecían sanos. Pero había un detalle que me heló hasta los huesos: Clara había sido investigada por fraude al seguro. Alguien anónimo había enviado una carta a la compañía, sugiriendo que la muerte era fingida, con detalles sospechosos como la nota vaga y el bote pinchado. La policía había descartado la acusación por falta de pruebas concretas, pero el daño estaba hecho. Clara había perdido amigos que la miraban con desconfianza, y los niños sufrían burlas en la escuela, donde los compañeros los llamaban hijos del fantasma. Me sentí devastado, como si un edificio se derrumbara sobre mí. ¿Quién había enviado esa carta? ¿Algún enemigo del pasado, un vecino envidioso o un compañero de trabajo resentido? La culpa me consumía, mi plan perfecto había herido a los que amaba. Decidí volver en secreto, solo para ver cómo estaban, para asegurarme de que el dinero había ayudado de verdad. Viajé de noche, oculto en trenes y autobuses atestados, durmiendo en estaciones frías con el sombrero sobre los ojos. Llegué cerca de mi antigua casa, un barrio tranquilo con jardines cuidados y niños jugando en las calles. Me escondí en un parque cercano, observando desde un banco bajo un árbol frondoso. Vi a Clara saliendo con su nuevo compañero, un hombre alto y amable con barba bien recortada, que cargaba bolsas de compras y reía con los niños. El chico había crecido, ahora un adolescente de 13 con hombros anchos y una bicicleta nueva, pero tenía una mirada triste, como si cargara un peso invisible. La niña, de 9 ya, corría con amigos pero se detenía a veces, mirando al cielo como buscando respuestas. Lloraba en silencio, oculto tras un periódico viejo. Me acerqué más de lo debido una noche, espiando por la ventana de la casa iluminada. Escuché una conversación a través del vidrio. Clara hablaba de mí con cariño, diciéndole al compañero que a veces me extrañaba, pero que había que seguir adelante por los niños. Era un buen hombre, solo perdido, dijo ella, con voz temblorosa. El compañero la consolaba, prometiendo ser un padre para los chicos. Me alejé tambaleando, el corazón hecho trizas. Regresé a mi nueva vida con Elena, pero el viaje me había cambiado. Ahora dudaba de todo, y la paranoia crecía. Entonces vino el primer giro inesperado, uno que me sacudió como un terremoto. Mientras trabajaba en la granja, removiendo tierra con una pala, recibí una llamada anónima en el teléfono que usaba para el trabajo, un aparato viejo que Elena me había regalado. Una voz distorsionada, como de película de espías, dijo: «Sé quién eres en realidad, Marcos. No Luis, sino Marcos el muerto viviente. Paga o lo cuento todo a tu familia y a la policía». Palidecí, la pala cayendo al suelo. ¿Cómo me habían encontrado? Recordé al jefe en el mercado. Quizás no era coincidencia. Quizás me había seguido, o había contratado a alguien. Investigué con cuidado, usando el cibercafé de nuevo. Descubrí que mi antiguo compañero de oficina, un tipo envidioso llamado Pablo, un hombre delgado con gafas que siempre competía por ascensos, me había visto por casualidad en el mercado y me había seguido discretamente. Pablo había perdido su trabajo poco después de mi muerte, culpándome a mí por un error en un proyecto compartido, y ahora buscaba venganza. Exigía dinero, una suma equivalente al ahorro que había acumulado para mi nueva vida, amenazando con pruebas, fotos borrosas de mí en la granja, documentos que conectaban los puntos. Pagué el primer monto, entregándolo en un sobre en un punto acordado, un banco en un parque solitario, pero sabía que no pararía. El chantaje era como una sanguijuela, chupando mi paz. Elena notó mi nerviosismo,
las ojeras profundas, los suspiros constantes. Me preguntó qué pasaba, acurrucándose a mi lado en la cama. Le confesé parte de la verdad, que había huido de un pasado turbio, de deudas y errores que me avergonzaban. Elena me apoyó sin juzgar, diciéndome que todos tenían secretos, y que me amaba por quien era ahora. Pero el estrés me consumía, perdía peso, dormía poco, y empezaba a cometer errores en el trabajo, como olvidar alimentar a los animales. Decidí confrontar a Pablo. Viajé de nuevo, disfrazado con una gorra y gafas oscuras, y me reuní con él en un café aislado, una choza con mesas de madera astillada y café aguado. Pablo sonrió con malicia, mostrando pruebas en su teléfono, fotos claras de mí en mi nueva vida, correos electrónicos anónimos que había enviado a la aseguradora. Paga más o tu familia sabrá que los abandonaste como un cobarde, siseó Pablo, con ojos brillantes de triunfo. Fingí aceptar, pidiendo tiempo para reunir el dinero, pero en realidad grabé la conversación con un dispositivo escondido en mi bolsillo, uno barato que compré en una tienda de electrónica. Luego, llevé la grabación a la policía de forma anónima, enviándola por correo con una nota explicando la extorsión, sin revelar mi identidad. La policía arrestó a Pablo rápidamente, allanando su casa y encontrando más evidencias de chantajes a otros. Pero durante la investigación, salieron a la luz detalles sobre mi muerte fingida. Pablo había guardado notas sobre mí, incluyendo sospechas de fraude. La policía empezó a indagar más profundo, reabriendo el caso del desaparecido. Tuve que huir de nuevo, dejando a Elena con una nota de disculpa garabateada en un papel. Te amo, pero mi pasado me persigue. Perdóname. Corrí hacia las montañas, donde conseguí un empleo en una cabaña como guardabosques, vigilando senderos y protegiendo la fauna. La soledad me golpeó duro, días enteros solo con el viento y los animales, noches en que el silencio era ensordecedor. Extrañaba a Elena, su risa y su calor, extrañaba a mis hijos, sus abrazos inocentes, incluso extrañaba a Clara, con sus discusiones que ahora parecían triviales. Pensaba en rendirme, en volver y confesar todo, enfrentando la cárcel si era necesario. Aquí vino el segundo giro, uno que nadie esperaba y que torció todo como un nudo marinero. Una noche fría, mientras leía un periódico viejo en la cabaña, uno que un excursionista había dejado atrás, vi una noticia enterrada en las páginas internas, un accidente vehicular trágico. Clara y su nuevo compañero habían muerto en un choque frontal, causado por un conductor ebrio que invadió el carril contrario. Los niños estaban solos ahora, bajo custodia de servicios sociales, esperando que algún familiar lejano los reclamara. Me derrumbé en el suelo de madera, sollozando como un niño. ¿Era karma por mi egoísmo? ¿Mi culpa manifestada en el destino? Las preguntas me torturaban. Recordaba las burlas que los niños habían sufrido por el rumor de fraude. Quizás Clara, deprimida por el escándalo que Pablo había iniciado, había conducido imprudentemente esa noche, distraída por el dolor. No pude soportarlo más. Decidí volver por ellos, arriesgando todo. Viajé una vez más, exhausto y demacrado, hasta la agencia de servicios sociales. Me presenté como un tío lejano de Clara, uno que vivía lejos y acababa de enterarme del accidente por el periódico. Mostré documentos falsos que me respaldaban, los mismos que usé para mi identidad como Luis, alterados ligeramente. Los trabajadores sociales me miraron con escepticismo, pero los niños, al verme en la sala de visitas, me reconocieron al instante. El chico gritó: «¡Papá! ¡Eres tú!», con ojos llenos de lágrimas y rabia mezclada. La niña corrió a abrazarme, enterrando la cara en mi pecho, murmurando: «Papá volvió». Lloré, confesando todo allí mismo: la muerte fingida, el escape, el chantaje. Los trabajadores llamaron a la policía de inmediato, y fui arrestado por fraude al seguro y abandono. En el interrogatorio, bajo luces frías y con detectives escépticos, surgió la verdad completa, un giro que me dejó boquiabierto. Resultó que Clara había sabido desde el principio. Había encontrado pistas en la casa semanas antes del accidente, los documentos falsos escondidos en el garaje, recibos de compras sospechosas, búsquedas en el historial del ordenador que olvidé borrar una vez. En lugar de confrontarme o denunciarme, me dejó ir, pensando que era lo mejor para todos. «Te vi tan infeliz», diría una carta que encontró la policía en sus pertenencias, dirigida a mí pero nunca enviada. «Quería que encontraras paz, y que el dinero nos ayudara a empezar de nuevo». Pero el chantaje de Pablo la había afectado profundamente. La carta anónima a la aseguradora había sido el detonante de su depresión. En su dolor, había conducido esa noche fatídica con la mente nublada, llevando al compañero a una cena que nunca llegaron a disfrutar. Los niños lo sabían también. Clara les había contado en secreto meses después, pidiéndoles que guardaran el silencio. «Papá necesitaba espacio para ser feliz», les dijo, con lágrimas. «Algún día volverá». El chico había resentido el secreto al principio,
pero la niña lo aceptó con inocencia infantil. Ahora, en la comisaría, me defendían, no lo castiguen, él nos ama. El juez, en el juicio subsiguiente, fue clemente, tiempo libertad condicional, considerando el arrepentimiento genuino, el pago de una multa con el dinero restante del seguro y el compromiso de cuidar a los niños. Volví con ellos, ahora como padre soltero en una casa modesta, dedicándome a reconstruir los lazos rotos. Les cocinaba desayunos, los llevaba a la escuela, escuchaba sus historias con atención real. El chico me perdonó despacio, a través de partidos de fútbol jugados en el jardín, la niña lo hacía con dibujos de familias reunidas. Elena me encontró meses después, rastreándome a través de rumores en el pueblo. Me confrontó en la puerta de la casa, con ojos llenos de dolor pero también de amor. Me dejaste una nota, pero no una explicación, dijo. Le conté todo, arrodillado, pidiendo perdón. Ella me perdonó, mudándose con su hija y formando una familia mixta, risas compartidas, cenas ruidosas, paseos donde las manos se entrelazaban. Aprendí que huir no resuelve nada, solo crea más sombras y heridas que tardan en sanar. Viví el resto de mis días con honestidad, contando mi historia a mis hijos como una lección dura pero valiosa. La verdad, por dolorosa que sea, siempre libera el alma. Pero había un último giro, uno sutil y perturbador que me acechaba en las noches tranquilas. A veces, mientras todos dormían, me sentaba en el porche, fumando un cigarrillo como en los viejos tiempos, y me preguntaba si todo había sido real. En mis sueños más profundos, volvía al río aquella noche tormentosa, sintiendo el agua helada cerrándose sobre mí, ahogándome de verdad. Despertaba sudando, con el pulso acelerado, y me preguntaba si mi nueva vida con Elena, los niños, la redención era solo un delirio antes de la muerte, una ilusión creada por una mente agonizante. Tocaba a mis seres queridos para confirmar su existencia, agradecido por cada aliento, cada latido. La línea entre realidad y ficción se había borrado para siempre, pero al final, elegí creer en la redención, en el amor que me ataba a la tierra. Porque, ¿qué otra opción tenía? Esto es todo por hoy. No olvides dar like y suscribirte al canal. Si quieres enviar alguna de tus historias, no dudes en hacerlo al correo en la descripción del video. Muchas gracias por escuchar, y nos vemos mañana con más confesiones e historias.